Recuerde el alma adormida. Quizás no haya un primer verso más conocido en toda la historia de la literatura en español. ¿Adormida? Sí, adormida. Luego os cuento. Hoy hablamos de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Quizás el poema que más amantes de la poesía en español citarían, si tuvieran que escoger uno, solo uno. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Cuando se les pregunta a los amantes del Museo del Prado qué cuadros salvarían de un devastador incendio, la mayoría responde que Las Meninas de Velázquez. Y algunos añadimos El Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Messina. Cuando se nos pide a los amantes de la poesía en castellano que elijamos un solo poema de toda la historia de nuestra literatura, la inmensa mayoría optamos por las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Manrique fue nuestro primer gran poeta soldado, el primer excelso hombre de armas y de letras de nuestra historia. Abrió una saga que seguirían nombres tan ilustres como Garcilaso, Gutiérrez de Cetina, Francisco de Aldana, Baltasar del Alcázar, Cervantes y hasta Don Quijote, si me apuráis. Jorge Manrique murió en una acción de guerra cuando aún no había alcanzado los 40 años de edad. Fue en una escaramuza de una de nuestras tantas guerras civiles. La guerra que enfrentaba a finales del siglo XV a los partidarios de Isabel de Castilla, entre los que estaba nuestro poeta de hoy, con los de su sobrina Juana la Beltraneja. No se sabe con exactitud cuándo y dónde murió, pero hay 3 villas conquenses que todos los años a finales de abril celebran su memoria con unas llamadas jornadas manriqueñas. Son las localidades de Castillo de Garcimuñoz, donde fue herido, Santa María del Campo Rus, donde la mayoría de expertos cree que falleció, y Uclés, donde fue enterrado. El poeta había nacido en Paredes de Nava, en la actual provincia de Palencia, aunque hay quien lo duda y apunta que pudo ser en Segura de la Sierra, en la hoy provincia de Jaén. Lo basan estos últimos en que la localidad hoy jienense era por entonces la cabeza de la encomienda que administraba su padre, Rodrigo Manrique, uno de los más poderosos señores de su tiempo. Tenía Jorge en la familia numerosos precedentes literarios. Su madre, Mencía de Figueroa, era prima hermana de Íñigo Lope de Mendoza, el marqués de Santillana, el poeta de las Serranillas. ¿Recordáis lo de moza tan fermosa non bien la frontera como una vaquera de la Finojosa? Pues bien, eso era del marqués. También poeta y soldado, por cierto, hombre de armas y de letras. Un tío de Jorge, llamado Gómez Manrique, fue también poeta y dramaturgo de valía y de éxito. A los 3, Jorge Manrique, Gómez Manrique y el marqués de Santillana, se les considera miembros del prerrenacimiento castellano. Para situarnos, el arte y la literatura están dejando atrás la Edad Media y están apuntando a cambios que se concretarán por completo en el Renacimiento. Otros 3 nombres, los 3 italianos, habían sido los principales precursores del prerrenacimiento: Dante, Petrarca y Boccaccio. Volvemos a Jorge Manrique. No escribió mucho, se le conocen medio centenar de llamados poemas menores de tema amoroso, burlesco o doctrinal, y un gran poema mayor, y tan mayor, nuestro poema de hoy, Las coplas a la muerte de su padre. Su padre, don Rodrigo, conde de Paredes de Nava, maestre de la Orden de Santiago, murió a los 70 años de edad, en 1476. Fue víctima de un cáncer que le desfiguró el rostro. Jorge Manrique le escribe este poema, este elogio fúnebre, este planto, justo después de la muerte, aunque no fue publicado hasta tiempo después, ya fallecido también el propio autor. Callo aquí yo ahora y hablan sobre el poema los expertos.
Por ejemplo, el poeta, filólogo, helenista, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario Luis Alberto de Cuenca. Dice así de Cuenca en su antología titulada Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Atención. Siempre he dicho que si tuviera que elegir un poema en lengua castellana, solo uno, no un centenar como los de este libro, ese sería Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Añade después Luis Alberto de Cuenca, el tono meditativo y elegíaco, la oportunidad en la lección de cada palabra, la mágica fluidez de versos y estrofas, revelan al poeta superdotado que fue Manrique, cuyo mensaje lírico sigue hoy más vivo que nunca. Las coplas, ya hablo yo de nuevo, es un poema largo. Tiene 40 estrofas de 12 versos cada una. Son estrofas técnicamente muy peculiares y muy adecuadas a los que en ellas se dice. Cada estrofa tiene 2 sestillas de pie quebrado. Os explico lo del pie quebrado. Cada sestilla tiene 4 versos octosílabos, el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, y 2 versos tetrasílabos de 4 sílabas, el tercero y el sexto. En su libro Al margen de los clásicos escribe Azorín que esa métrica, esas sestillas de pie quebrado, le prestan al poema una gran sentenciosidad y un ritmo quebradizo y fúnebre como el repique funeral de una campana. Las coplas es un poema largo, tanto que hoy aquí solo leeremos un fragmento, el de las 5 primeras estrofas. Una cosa más antes de pasar a la lectura. Hace poco, en 2021, Ángel Gómez Moreno, catedrático de la Universidad Complutense, director de Archiletras Científica y experto en literatura medieval y renacentista, publicó un artículo con la tesis muy bien argumentada de que las coplas no empezarían con recuerde el alma dormida, sino de este otro modo, recuerde el alma adormida. Adormida, no dormida. En su artículo, Gómez Moreno analizaba la mayor capacidad poética y metafórica de adormida y, sobre todo, citaba y repasaba multitud de ediciones de las coplas de Manrique, de los siglos XV al XIX, en las que el término utilizado era adormida, así como muchas otras menciones de otros autores a la obra manriqueña, en la que se reproduce también de este modo. El cambio de adormida por dormida, añadía Gómez Moreno, se produce a poco de adentrarnos en el siglo XX. A mí me convenció y recuperó el adormida. Yo digo y siento así estas primeras estrofas de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado da dolor. Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones que traen hierba secreta sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo. De verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos.
Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Ángela Sepúlveda. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras 2 revistas impresas. Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. También puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.